Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo en estas jornadas tan interesantes. He podido estar escuchando a los ponentes anteriores y la verdad es que, bueno, pues tiene todo muy buena pinta y yo creo que son muy interesantes. Mirad, a mí me habéis pedido, me habéis encargado que hable un poco de las tendencias, de las novedades que puede haber normativas y formativas en el turismo activo en Canarias, y yo creo que Canarias es una parte de Europa, de España, y son tendencias muy similares. Eh, Canarias está viviendo ahora mismo un modelo un poco diferente porque estamos en un cambio normativo. Como todos sabéis, hay un proyecto de cambio de normativa que va a regular el turismo activo y el ecoturismo, y ahora mismo estamos en ese proceso. Entonces, me gustaría enseñaros un poco lo que hemos estado haciendo, datos de un estudio que hemos realizado el año pasado para finales del 2024 para ver todo este modelo. Voy a compartir una pequeña presentación que os he hecho. Yo creo que ahí la estamos viendo todos. Bueno, lo primero que me gustaría hablaros es que todos estos cambios, estas tendencias o qué está pasando con el turismo activo en Canarias, quizás tendemos cada uno a verlas desde nuestro punto de vista, ¿no? Esto es algo muy habitual tanto en el turismo como en todos los segmentos, pero sobre todo en el turismo. En el turismo, la realidad es que si no se acompaña lo que se dice con cifras concretas, con valores concretos, pues es muy difícil entenderlo. ¿Y por qué? Pues mirad, yo me dedico a la consultoría, como sabéis, y trabajamos en casi toda España, en diferentes sitios, y en todos los sitios hay una tendencia a entender que el destino donde estás es un sitio especial, diferente, que el tipo de turista que te viene es un tipo de turista muy concreto que solo ves tú, que lo que haces es algo que es único y que no tiene que ver con lo que se hace en otros sitios. Hay una tendencia a mirarnos el ombligo. Yo pongo muchas veces esta imagen, ¿no? Hay una tendencia a entender que el turismo activo es lo que yo hago, y entonces si yo hago piraguas, el turismo activo tiene que ver con las piraguas, o si yo me dedico a hacer actividades con un velero, el turismo activo tiene que ver con eso. Si yo trabajo en una isla, el turismo activo es lo que hay en mi entorno, y la realidad es que esto no es así. Entonces vamos a apoyarnos un poco en diferentes datos, en diferentes cifras, para entender cuáles son las dos o tres tendencias claves y también cuáles son las dos o tres carencias o problemas a los que nos vamos a afrontar en los próximos meses. Bueno, hay una frase, un relato que oigo continuamente, ¿no? Que es que la importancia que tiene Canarias en el turismo y en el turismo activo. Esto es real. O sea, esto es un dato que podemos apoyar con cifras. Ahora mismo, en turismo de naturaleza y en turismo activo, Canarias tiene el mayor volumen de España. Ahora estamos hablando de unas 1.210 empresas. Estos son datos que hemos conseguido de la Asociación Nacional de Empresarios de Turismo Activo, de Empresas de Turismo Activo, que en el 2023 hace este censo de diferentes comunidades. Hay que entender que Canarias tiene 1.210 empresas que comercializan este tipo de productos y que está muy por encima del resto de las otras comunidades españolas. Si, por ejemplo, lo comparamos con Andalucía, que es también una gran potencia, que podríamos compararla porque tiene espacios de grandes ciudades, espacios de naturaleza, espacios de costa y mucha tradición turística, pues tiene casi el doble, ¿no?, de empresas. Seguiría Aragón con 624. Aragón es una comunidad muy pequeñita, también con similitudes con Canarias, como que eh, tiene también un sistema que comparte empresarios con Francia. En Canarias también hay un sistema en el que se comparte muchas empresas con empresarios de fuera, que no son españoles, son comunitarios, pero no son empresas españolas. Bueno, y como veis, estamos hablando de un volumen muy importante. Un volumen muy importante, además, con unas características especiales, que es el formato de islas. Esto es algo totalmente diferente a lo que podríamos ver. Entonces hay que entender esta realidad diferencial del resto de la realidad española. Por otro lado, este total, estos 1.210 empresas, se distribuyen en las diferentes islas de una manera demográficamente un poco irregular. Si os fijáis, las grandes poblaciones o las grandes islas poblacionales, como puede ser Gran Canaria y Tenerife, sí que tienen un volumen muy alto de empresas, especialmente en el caso de Tenerife, pero existe también un volumen muy fuerte en Lanzarote, en Fuerteventura. Y luego hay islas como La Gomera o como La Palma, donde el volumen es altísimo, o sea, porcentualmente a la demografía, a la población que tiene, es un volumen muy alto. Esto denota una fuerte tracción turística
del turismo activo y del turismo de naturaleza. Si comparamos estos datos, que este es el gran error que cometemos a veces con el turismo activo, comparar estos datos con datos de volumen turístico, como por ejemplo el número de hoteles o número de restaurantes o número de alojamientos, viendo esto en un papel podemos decir que es menor, ¿no? Que el turismo activo es menor, pero esto no es así, porque el volumen de dinamización de cada empresa de turismo activo sirve para muchos alojamientos, para muchos restaurantes, para muchos operadores turísticos. Entonces, podríamos decir que aunque hay menos volumen de empresas que en el resto de segmentos turísticos, sí que es verdad que el volumen de dinamización es altísimo y esto es un dato que tenemos que tener claro. Este dato de la distribución de las empresas en las diferentes islas es clave cuando hablemos después, por ejemplo, de formación y de cualificación. Si queremos implantar centros formativos, sistemas de cualificación, tenemos que repartirlos correctamente porque la barrera que hay de desplazamiento, la barrera logística de trabajadores y de empresas de una isla a otra es mucho mayor que si hablamos de un territorio peninsular. Esto es una realidad solamente de Canarias. Bueno, si hablamos de cuota de visitantes, esto es un dato también muy interesante. Si, por ejemplo, miramos el volumen total de visitantes que ha habido en Canarias en el 2024, que serían unos 16 millones, hablando en cifras redondas, aproximadamente 1,5 millones de estos visitantes son usuarios de turismo activo. Y aquí me gustaría hacer hincapié en un dato clave, en un concepto clave que muchas veces se confunde en las estadísticas turísticas. Fijaros, esto implica un 9,3%, una cuota de mercado de un 9,3%, pero estamos hablando de usuarios de turismo activo y de turismo de naturaleza que compran turismo de naturaleza, no que vienen y hacen una actividad por su cuenta. O sea, son usuarios que utilizan empresas o productos de turismo activo en comercialización. Esta es al turismo activo que nos estamos refiriendo. O sea, es un producto que se vende, no es una actividad que un usuario va y la disfruta. Y esto es clave para entender el negocio del turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza, como todo el turismo, es una industria y requiere una comercialización económica, un retorno económico al territorio, a la empresa y al trabajador. Y no solamente es un destino donde un visitante va, un turista va y disfruta, por ejemplo, de una ruta de senderismo, de una actividad deportiva recreativa en un espacio de playa, por su cuenta, no, sino que consume un servicio concreto que es el turismo activo. Y esta es la cuota clave. Os digo esto porque muchas veces cuando se habla de datos de senderismo, ¿no? Personas que hacen senderismo en la Comunidad Canaria, pues no estamos hablando de comercialización, estamos hablando de gente que va con la intención de hacer senderismo, pero a veces es por su cuenta y no tiene por qué contratar un guía o una empresa de ecoturismo, por ejemplo, ¿no? Esto es un dato muy, muy importante porque es una cifra muy alta. Entonces, esta cuota de visitantes se ha sacado de una de las encuestas, son cuotas proyectadas y se ha sacado de las encuestas que se hace a empresarios de turismo activo en noviembre del 2024. La Dirección General de Turismo lo que hace es una encuesta, un estudio donde intenta ver un poco el volumen real que puede haber de turismo activo en Canarias para hacer los siguientes cambios normativos que estaban previstos. Si hablamos de empleo, aproximadamente estaríamos hablando de unos 5.000 puestos de trabajo directos. Estos puestos de trabajo, además, tienen un dato muy significativo, muy interesante, que vamos a ver luego también a la hora de hablar de formación, de cualificación, de atracción de talento, ¿no?, a las empresas. La mayoría de ellos están lo que llamaríamos en línea de cliente. O sea, es trabajadores que directamente están en contacto con las personas, con los turistas. Escuchaba al ponente anterior contar una anécdota muy divertida, ¿no?, de cuando sus familiares fueron a Andalucía y les contaron cosas sobre los tejados y demás. Bueno, pues esta es la realidad. O sea, la realidad es que la percepción que se lleva un turista del destino está totalmente filtrada por cómo la interpretamos. Cuando un guía interpreta algo, hace que la percepción del turista pueda cambiar. Algo que inicialmente puede parecer feo o desordenado, una correcta interpretación hace que el turista lo entienda y lo añada como un valor, ¿eh? Y algo que puede ser muy atractivo y muy interesante en un destino, una mala interpretación, ¿no?, por parte de un guía, de alguien que está dirigiendo un grupo turístico, hace que eso se pierda, que no tenga valor. Entonces, el filtro de la interpretación turística, de la interpretación del usuario,
es clave. Y por esto es clave también este volumen que tenemos en turismo activo. Casi todos los trabajadores, como veis, 1.497 trabajadores, perdón, 4.397 trabajadores de 4.900 en total, son guías, o sea, son guías, monitores, instructores, personas que están directamente con los grupos. Bueno, este es el total de actividades ofertadas para entender un poco también dónde estaría cada una de ellas. Estamos hablando siempre de actividades que están dentro del registro, o sea, son empresas que ofrecen actividades. Ahora mismo la oferta, por ejemplo, de senderismo está en 409 empresas. Es la más grande. He hecho aquí 2 columnas para que entendáis de todas las actividades que se hacen, cuáles son de alguna manera las claves y cuáles son las que tienen, bueno, pues menos volumen. El senderismo es una de ellas. El problema que hay con estos listados es que, como veis, esto es un listado, un nomenclator, dice la normativa, que había en la anterior normativa. ¿Qué quiere decir? Pues que se añade un anexo en los decretos donde viene un listado muy grande de actividades. Y esto en general, y desde mi punto de vista, es un error. ¿Por qué? Pues porque, como veis aquí, hay muchas cosas que no se entiende muy bien lo que es, que se repiten. ¿Qué es el senderismo y qué es el trekking? ¿Hasta qué punto alguien es consciente de que va a hacer senderismo o que va a hacer trekking, ¿no? ¿Qué es el buceo? ¿Qué es el snorkel? ¿No? ¿Hasta qué punto alguien entiende una cosa o entiende la otra? ¿Qué es el cicloturismo y qué es el ciclismo? ¿O qué es la bicicleta? A veces hay un entorno que está muy pensado desde un punto de vista administrativo, unas definiciones administrativas, pero que al final el usuario turístico no hace esa diferenciación. Entonces, todo este tipo de registros, de conceptos, de clasificaciones, hay que tener un poquito de cuidado con ellas. Sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con itinerarios guiados a pie por el medio natural, que englobaría todo ese senderismo, interpretación ambiental, montañismo, trekking, todo este tipo de conceptos, es clave. O sea, esto es realmente el líder, podríamos hablar. Todo lo que tiene que ver con actividad de buceo, con actividad subacuática, es importantísimo en Canarias. Es otro valor clave. Yo diría que es una de las posiciones más importantes en el mundo. Hay un tercero que es surf y que es también muy importante. Surf, además, es una actividad que no solamente es atractiva por la experiencia, sino que es atractiva por toda la cultura que la rodea. El usuario que quiere tener una actividad de iniciación en el surf la asocia con una serie de valores que son muy interesantes y que además sirven para posicionar luego el destino. Bueno, como veis, seguiríamos con actividades tipo kayak, observación de estrellas es otra, todo lo que tiene que ver con observación de cielos, estrellas, astroturismo es otra de las claves en Canarias, ¿no? Bueno, vamos a entender también esto porque quizás uno de los problemas que hay después es los sistemas de clasificación, porque estos sistemas de clasificación luego determinan cómo publicitamos la oferta y también cómo desarrollamos las empresas. Y vemos que estos listados a veces generan una serie de problemas. ¿Por qué? Porque si en vez de hablamos de listados de actividades, hablamos de descripción de la experiencia, y esto es algo que le hemos pedido a los empresarios que digan, que describan la experiencia que ellos hacen. O sea, que no hablen de senderismo, sino que describan cómo es ese senderismo. Vemos que esto cambia totalmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas, un volumen muy alto, un 84%, lo que describen son experiencias que llamamos SOZ. Son experiencias de baja dificultad, de iniciación, con una intensidad muy baja, sin riesgo, no requieren una destreza técnica para realizarla, ni requieren un esfuerzo, que están muy pensadas para vivir una experiencia junto con la gente que tú quieres, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, una experiencia que muchas veces el adjetivo que las acompaña es una experiencia divertida, una experiencia que tiene que ver con relacionar conocimientos con el destino, con educación y con formación, con interpretación de los recursos naturales y que no tiene que ver con otros conceptos que estaban asociados tradicionalmente con el turismo activo, como pueden ser la adrenalina, el riesgo, la dificultad técnica, ¿no? Entonces, esto es una de las claves y es una de las claves que tenemos que entender. La mayoría de la oferta que busca actividades no tiene está dirigida a generar experiencias de baja dificultad, porque es lo que es la demanda, es lo que se pide, y realmente no está centrada en actividades técnicas muy complicadas. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque vamos a ver que después la cualificación no se corresponde con esto.
Los sistemas de cualificación que tenemos están pensados siempre para actividades de alta dificultad técnica. La formación profesional, las formaciones deportivas, están pensadas con un enfoque muy deportivo y muy técnico en las actividades y no con un enfoque que tiene más que ver pues, con la interpretación ambiental, por ejemplo, con la generación de experiencia divertida, con la atención a niños, a familias. ¿Cómo son las empresas? Esto es otro embudo que vamos a ver después que se genera en la formación. Las empresas en Canarias de turismo activo, la mayoría de ellas, un 44%, son pequeñas empresas, muy pequeñas. Tienen menos de 5 trabajadores. En la mayoría de los casos no los tienen continuamente, sino que son contrataciones medias, o sea, van cogiendo trabajadores o van entrando de una manera fija discontinua a esos trabajadores. Y aproximadamente la mitad, casi el 44%, tienen menos de 5 trabajadores. Pero es que dentro de ese 44%, el 41,6% son autónomos. ¿Qué quiere decir? Autónomos y autónomas. Una única persona en la empresa que de manera puntual cuenta a lo mejor con otra para trabajar. Esto es un dato clave si lo asociamos con la oferta. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que las empresas, prácticamente un 70%, están ofreciendo más de 5 actividades en su cartera, en su oferta, tienen más de 5 actividades. Si son empresas que tienen el 44% es una persona, un autónomo o 2, y ofrecen más de 5 actividades, estamos hablando de perfiles polivalentes. Necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras que están ahí tengan varias especificaciones, no solamente una, tengan una formación que les permita un desempeño en varios ámbitos, no solamente en uno. Bueno, esto es otro dato muy importante, el vínculo territorial. El nuevo modelo turístico lo que busca sobre todo es que la actividad que se genera aporte al territorio, quede en el territorio. Esto no es una moda. Llevamos muchos años hablando de sostenibilidad y asociando la sostenibilidad solamente a veces a temas medioambientales, ¿no? O a temas sociales, pero hay una clave aquí que es lo económico. Una actividad es sostenible económicamente, puede perdurar en el tiempo económicamente, en tanto en cuanto es rentable, no solamente para el empresario, sino para los trabajadores y para el territorio. Si no hay esa rentabilidad directa, o sea, si la actividad no deja una rentabilidad en el territorio, eso no va a perdurar, se va a ir moviendo. ¿Qué quiere decir? Pues que es muy importante huir de posiciones de grandes grupos que entran y salen muy rápido en el territorio, ¿no? Porque esos grandes grupos que entran y salen en los territorios muchas veces lo único que generan pues son una serie de residuos de todo tipo, no solamente residuos, hablamos de basura, sino también de residuos culturales, residuos sociales, que no dejan valor en el territorio y que lo acaban machacando, y las rentabilidades no quedan ahí. El modelo turismo activo es clave para esto, porque es un modelo de empresa pequeña, de relación muy directa con el usuario, con el cliente, que mueve grupos pequeños y, sobre todo, si preguntamos cuál es el vínculo territorial de los empresarios y las empresarias, vais a ver cómo el 64% es de la misma isla donde realiza las actividades, que tenemos un 26% de personas que no son de la isla donde hace las actividades, pero se han establecido de manera permanente y continuada allí porque tienen ese modelo ya de vida y ese modelo de trabajo, y que prácticamente hay solamente un 2% de todos los trabajadores y de las empresas que lo que hacen es entrar y salir para cada trabajo, ¿eh? Esto es un dato muy importante y, por ejemplo, esto es una ventaja frente a modelos similares que comparten empresas en otros territorios, como puede ser el de Aragón, que os hablaba antes, que lo que hacen es que hay muchas empresas en Francia que están entrando y saliendo a hacer actividades, ¿no? El modelo canario es un modelo con un vínculo territorial muy alto y esto es algo muy interesante y que hay que valorar. Bueno, hasta aquí hemos hablado de cosas muy buenas, de lo buenos que somos, los guapos que somos, los grandes que somos, el vínculo territorial, pero hay cosas también que tenemos que tener en cuenta. Hay dolores y barreras. Preguntamos a los trabajadores, perdón, a los trabajadores, no, preguntamos a los directivos, a los empresarios, a las empresarias, por la continuidad del proyecto empresarial. O sea, cuánto tenían pensado continuar con ese proyecto que habían iniciado. Y sí que es verdad que se consolida una base muy fuerte, un 52% de empresarios y empresarias que dicen que tienen un proyecto que consideran que va a continuar más de 10 años. También encontramos un 18% que hablan de entre 5 y 10 años, o sea, hay un volumen muy grande, pero cuidado. Estamos hablando de un 9% de empresarios y empresarias que están dispuestos a salir. O sea, que lo que quieren es abandonar, por el motivo que sea.
Hay diferentes motivos dentro del turismo activo que pueden ser las rentabilidades, por ejemplo, la falta de personal y la dificultad a veces en los territorios por temas de permisos, de licencias. Y todas esas dificultades hacen que un 9% de esas empresas estén preparados para salir. O sea, están esperando que surja la oportunidad para dejar esos modelos de actividad en el medio natural. Y hay un 7% que hablan de 2 años, de 24 meses. O sea, esto es algo que debería preocuparnos. Hay un 16% del sector que quiere salir, que no encuentra su encaje. Esto es un corto plazo que no nos interesa para nada. Sí que es verdad que es necesario y forma parte de cualquier movimiento una reestructuración. A veces hay que hacer un encogimiento de lo que hacemos, ¿no? Una recesión en lo que hacemos para luego hacer un crecimiento más ordenado. Pero hay que entender cuáles son los motivos que hacen que exista esta sensación de abandono, porque esto es un problema y luego vamos a verlos. Bueno, como veis, hemos hablado de una serie de cosas muy interesantes en el turismo activo, ¿no? De una serie de ventajas, de avances, de oportunidades, pero también de una serie de dolores, de problemas que tienen las empresas. Como cosas muy interesantes, muy positivas que tenemos en el turismo activo en la Comunidad Canaria. Pues bueno, la primera, hay una clave ahora mismo en la elección del turista. El turista elige y una de las claves es la percepción de autenticidad, de experiencia auténtica, de que lo que hago es una cosa de verdad, de lo que voy a hacer es una cosa de verdad, no es un invento, no es un parque de atracciones, no es una zona gentrificada para el turista, sino que es algo real. Y esto Canarias lo tiene y el turismo activo lo tiene, la sensación que tiene un turista cuando camina por los distintos territorios naturales de la Comunidad Canaria es que eso es de verdad y que está acompañado de una persona que es de la zona y que le están contando cosas de verdad. Y esto es muy interesante, ¿no? La segunda gran ventaja en la tendencia, podríamos decir, es esta demanda que existe de un tiempo a esta parte, que podríamos hablar de quiet en general, ¿no? Y que también tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Una posición de naturaleza quiet. Tiene que ver con un disfrute del medio natural desde un punto respetuoso, silencioso, sosegado, sereno, no con un disfrute del medio natural como se hacía quizás hace 20 años o 25 años, ¿no? En el inicio de todo esto, que tenía mucho que ver pues, con grandes grupos, con generar ruido, con generar adrenalina, ¿no? Este tipo de posiciones. Este crecimiento de una demanda quiet encaja muy bien con los modelos de ecoturismo que hay en Canarias. Entonces, esto es algo muy positivo. El tercer punto positivo, desde mi punto de vista, es existe en Canarias un modelo muy coherente de sostenibilidad sin repercusión en el precio. ¿Qué quiere decir esto? El turismo activo canario son empresas muy pequeñitas que tienen una conciencia muy clara de sostenibilidad. La mayoría de las empresas están muy asociadas con mucho vínculo al espacio natural donde hacen las actividades, tienen un alto respeto, tienen un alto entendimiento de cómo funciona. El nuevo empresario es un empresario con mucha formación en medio natural, en todo lo que tiene que ver con interpretación del medio, con aspectos ecológicos, ¿no? Directamente. Entonces, ese modelo de sostenibilidad no tiene una repercusión en el precio. Lo que nos hablan las últimas tendencias turísticas es que sí que es verdad que el turista lo que busca son modelos turísticos sostenibles, pero en cuanto esa sostenibilidad se repercute en el precio, se retraen en la compra. Entonces, una tendencia general en el mundo. Canarias puede permitirse estos dos modelos, un modelo sostenible sin repercusión en el precio. Esto es algo que nos favorece. Bueno, hay unos nuevos modelos de normativa turística que nos favorecen, se están desarrollando en distintos aspectos cambios normativos que van a favorecer, que es este proyecto que hay ahora mismo de decreto que está en trámite. Y por último, hay un nuevo sistema de cualificaciones y de formaciones en la formación profesional, unas nuevas estructuras. Esas nuevas estructuras van a facilitar que entre talento, que entren nuevas personas cualificadas a hacer actividades muy concretas, desempeños muy concretos en las empresas. Todo esto es lo bueno, lo positivo, pero vamos a ver también lo negativo, lo doloroso. Lo primero doloroso es que existe una clara inseguridad jurídica en las normativas. El empresario y la empresaria está expuesto a inseguridades jurídicas. Las normativas no están desarrolladas. No existe ahora mismo la normativa que desarrolla y que controla ahora mismo el turismo activo en Canarias. Incurre en una serie de inseguridades. Por ejemplo, se exige que los trabajadores tengan la cualificación adecuada, pero luego esa cualificación adecuada no se determina, ¿no? Y eso se exige al empresario y a la empresaria.
Existe, por ejemplo, una normativa que se ha iniciado de profesionales del turismo en Canarias, que no se ha desarrollado, en Canarias y en toda España. Existe, por ejemplo, una normativa de transportes que coarta de alguna manera el movimiento que pueden tener las empresas de turismo activo con sus trabajadores y con sus turistas, ¿no? Cuando se desplazan dentro de una actividad. Bueno, hay una serie de normativas que están incompletas y que no contemplan el turismo activo y el turismo de naturaleza, y esto genera una inseguridad jurídica. Esto es un gran dolor que tenemos ahora mismo. La segunda es la atracción del talento en todo el sector turístico, pero en todo el sector en general, o sea, en todos los sectores, no solamente en todos los sectores productivos, existe un problema para conseguir trabajadores cualificados. Esto es así. Si estuviéramos en un foro de, por ejemplo, de industrial de electricistas, hablaríamos de este problema también. Pero en el turismo es verdad. Y es especialmente de Oriente en el turismo activo, donde además de existir ese problema de trabajadores cualificados, existe el problema de la cualificación concreta. Se pide una serie de formaciones, una serie de titulaciones que son difíciles de conseguir, que no son sencillas. El tercero son las barreras administrativas. Las empresas de turismo activo ya hemos visto que son pequeñitas, tienen muy poca capacidad administrativa, de gestión burocrática, y en cambio hay unas grandes barreras administrativas. Se les exige lo mismo que a una gran empresa turística con una serie con unas estructuras ya administrativas. Hay unas normativas fiscales, hay unas normativas laborales o medioambientales muy difíciles de cumplir. Pues por ejemplo, por hablar de cosas concretas, ¿no? Para los empresarios que están en la sala, pues todos habréis oído hablar del control, por ejemplo, horario, ¿no? Que se pide ahora mismo de los trabajadores. Tiene un control horario que tiene que ser digital, que tiene que estar vinculado a un puesto de trabajo. Bueno, pues todo esto ahora a ver cómo lo encajamos en un trabajador que está haciendo una actividad en el medio natural, con un grupo, con una fluctuación horaria muy alta, que no puede hacer una parada con descanso como pide la normativa, ¿no? Esto es algo muy difícil. Podríamos hablar de esto, podríamos hablar de otro tipo de normativas medioambientales, ¿no? Muchas veces encontramos municipios y encontramos territorios donde a las empresas de turismo activo se les está pidiendo una licencia de apertura, lo mismo que se pide a una zapatería o una carnicería. Y es una cosa absolutamente ilógica, ¿no? Porque no tienen por qué tener un local específico dentro del municipio para tener una actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de barreras que generan un dolor, una serie de problemas en las empresas que muchas veces llevan a este abandono que hablábamos antes de ese 16%. Y por último, existe una competencia irregular. Esto es un mantra que el sector lleva repitiendo toda la vida. La competencia irregular. Las personas que están trabajando sin tener la cualificación suficiente. Muchas veces este mantra sirve para que los empresarios entre ellos se peleen porque esta empresa está trabajando y no tiene las mismas condiciones que tengo yo, pero el gran problema que tiene la competencia irregular del turismo activo no es entre empresas, ni entre empresarios, ni entre personas, es entre organismos y administraciones públicas. Esto es una realidad. Existen entidades deportivas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, que están comercializando productos en el medio natural, tipo senderismo, tipo actividades acuáticas, comercializándolas como que fuera una empresa, bajo un paraguas de una regulación deportiva no desarrollada y que hace una competencia directa a un empresario que está obligado a una fiscalidad diferente y a una serie de condiciones diferentes. Esta es la realidad. Pero es que existen administraciones públicas, tipo ayuntamientos, diferentes administraciones públicas que en sus contratas hace que compita en una licitación una empresa con una asociación de este tipo y no hay ningún problema. Y esto hay que tener cuidado porque esta es la real competencia irregular. Que dos pequeños empresarios discutan por una serie de plazas turísticas, bueno, es un problema, pero cuando hablamos de grandes grupos o este tipo de entidades toleradas a nivel administrativo, este es el gran problema. Este sería un resumen de qué es lo mejor y qué es lo peor o dónde pueden estar los diferentes problemas. Y ahora me gustaría dar 3 posibles soluciones o 3 ideas de desarrollo que podrían compensar estas situaciones, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles pueden ser estas tendencias y estas soluciones? Bueno, la primera clave es una reclasificación de las empresas y los servicios. Hay que abandonar estos modelos de listados de actividades y ofertar listados de actividades para reclasificar lo que hacen las empresas y cuáles son sus servicios. ¿Cuál sería la idea? Pues la idea es entender el cambio de modelo de turismo activo, que quizás los empresarios lo entienden, alguno de ellos, pero la administración no lo está entendiendo y tampoco lo está entendiendo muchas veces la visión general del turismo activo. Es algo que entiende la demanda, que entiende el turista, pero que no lo entiende la administración.
Este concepto de turismo de aventura que da mucho miedo, que tiene riesgo, esfuerzo, dificultad, que son cosas excepcionales que se hacen una vez en la vida, ¿no? Como tirarte por un puente o hacer algo en un entorno peligroso y arriesgado que genera incertidumbre. Esto es una tendencia que fue el inicio del turismo activo. El primer posicionamiento de marca al turismo activo tenía que ver con esto. Pero esto fue en los años 90. Esto fue en los años 90, no ahora. Ahora la tendencia es otra. ¿Esto se ha extinguido? No, esto existe y es una parte del turismo activo muy importante y muy interesante. Pero si valoramos realmente las ofertas y las demandas, es menor al 18% de la demanda. O sea, menos de un 18% de la demanda total busca este tipo de actividad. Una actividad con una alta cualificación técnica, con un esfuerzo, pues genera una incertidumbre. Y entonces lo que no podemos es enfocarnos solamente a esto, porque realmente lo que tenemos que enfocarnos es a otro tipo de actividad que se está haciendo ahora. ¿Y cuál es el modelo? El modelo tiene más que ver con esto. El modelo tiene que ver con un modelo de turismo activo, ecoturismo, y no sabría si poner primero ecoturismo que turismo activo, si hablar de turismo, ecoturismo activo, o sea, no sabría muy bien cómo definir esto. Tiene que ver con generar vínculos con el medio natural, vínculos entre personas que no tienen por qué tener una cualificación técnica, ni tienen que ser una actividad arriesgada, que tiene más que ver con un entorno divertido, un nivel de riesgo muy bajo y sobre todo que sirven para concienciar y para tomar valor de lo que estamos viviendo, de ese destino. Esta es la realidad de lo que hay en el turismo activo. Esto es, como veis, un 72% de la demanda y aquí es donde tenemos que trabajar, aquí es donde realmente donde tenemos que estar. Perdón, un 86% de la demanda, perdonad, que he leído mal este dato. Bueno, ¿cómo podemos hacer para esto? Pues hay que reclasificar lo que se hace. No podemos entender que se tiene que pedir lo mismo para una actividad muy tecnificada y con alto riesgo que para una que no. Entonces, la idea sería generar 3 grupos de actividad, un grupo A, un grupo B y un grupo C, y clasificarlos por una serie de criterios objetivos que pueden ser la dificultad, por ejemplo, la dificultad técnica tiene que ver con la experiencia previa que tiene el participante, el tipo de público, el requerimiento de pericia, la severidad del medio, que tiene que ver con las características y los factores de riesgo del entorno donde se hace. Pues no es lo mismo un entorno, por ejemplo, acuático o marítimo, con un tipo de oleaje que con otro, ¿no? Cambia totalmente la severidad del medio. O no es lo mismo un barranco en una época del año que en otra. El esfuerzo que conlleva para el participante sería el tercer criterio, si realmente es una actividad que no requiere unas capacidades físicas. Y por último, el nivel de riesgo. El nivel de riesgo se puede medir, es un elemento objetivo. Igual que se mide en una industria o se mide, por ejemplo, en el entorno laboral, podemos medir el riesgo de una actividad con criterios. Si aplicáramos estos 4 criterios de clasificación, veríamos que nos es relativamente fácil generar 3 grupos, un grupo A, un grupo B y un grupo C. En ese grupo A podríamos tener a todas esas actividades que no conllevan riesgo, que son sencillas, que no tienen dificultad. En un grupo B podríamos tener ese 18%, como os he hablado antes, de actividades que sí que conllevan un riesgo y una actividad y una cualificación más específica. Y luego tendríamos un grupo C con actividades que tienen una regulación ministerial, como puede ser todo lo aéreo, lo náutico, la navegación o lo subacuático. Son unas regulaciones muy específicas y muy ministeriales. Esta clasificación por epígrafes ya existe. Existe en la normativa valenciana, existe en una normativa en Castilla y León, se está hablando de ella en toda Europa y es la idea también de aplicar en Comunidad Canaria. ¿Por qué? Pues porque luego podemos buscar diferentes canales de comercialización y diferentes también canales de cualificación para las personas. La segunda solución que proponemos es hay que identificar a las empresas y a los trabajadores con datos públicos y abiertos. ¿Qué quiere decir? Cuando un turista o cuando alguien llega a una empresa, aunque no tenga un local público, tiene que entender qué empresa es, qué trabajadores son y qué es lo que están haciendo. Y para esto, pues os enseño un modelo que se está aplicando, por ejemplo, en Comunidad Valenciana y que podría aplicarse también en Comunidad Canaria, que sería, hasta ahora todos conocen estas placas que se ponen a lo mejor en un hotel o un alojamiento, pero la idea sería generar este tipo de información con una codificación y por qué no con un QR asociada a todas las empresas de turismo activo. Esta identificación, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, lo llevan los trabajadores durante la actividad, puede estar bordada en un neopreno, puede estar pegada en una embarcación y además al ir acompañada de un QR, de un código, cualquier persona puede buscar esa empresa y en datos abiertos en la administración pública ver en qué está, en
qué está de alta, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, y si realmente estamos hablando de una empresa de turismo activo o estamos hablando de otro operador que genera una competencia irregular, ¿no? Esto es algo que técnicamente ahora podemos hacer y es fácil de implantar. Y el tercero sería, ¿cómo cualificamos a los trabajadores? Bueno, pues no podemos pedir el máximo de cualificación para todo, igual que en otros entornos regulados no se pide el máximo de cualificación para todos los desempeños laborales, tampoco podemos pedirlo en turismo activo. ¿Por qué? Pues porque hay que tener una visión integradora. ¿Qué quiere decir? Hasta ahora hemos encontrado un problema porque no somos capaces de encajar el concepto de turismo activo en muchas cualificaciones, en muchas titulaciones que hay. Hay deportes, educación, juventud, naturaleza, universidad, formación profesional, y ahí no encaja el turismo activo. La idea es no encajar, sino integrar. El turismo activo y el turismo naturaleza es un gran espacio donde podríamos integrar todas las titulaciones del resto de los ámbitos competenciales. ¿Por qué un biólogo o una bióloga no va a trabajar en turismo activo? ¿Por qué esa persona no va a tener la capacidad de interpretar correctamente para un grupo un bosque? A mí que me expliquen por qué un perfil, por ejemplo, una titulación deportiva está más capacitada que un biólogo con una titulación universitaria. No es lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos integrar e integrar ordenadamente, que cada persona pueda hacer una cosa. Bueno, para esto hay que tener varios conceptos claros. El primero es este. Hay tres cosas muy diferentes que se confunden siempre. La primera, empezando de derecha a izquierda, hablaríamos de lo que es una regulación de una profesión titulada, una reserva profesional. Hay una serie de profesiones en España que tienen reserva. Quiere decir que solamente pueden ser ejecutadas por una serie de titulados que casi siempre no siempre tienen un ámbito estatal, y es una regulación. Esto pasa, por ejemplo, con los sanitarios. Los médicos, los enfermeros, pues tienen una regulación sanitaria y además una reserva. Pasa con los abogados, ¿no? Solamente hay una reserva que dice que solamente con una profesión, con una titulación a nivel estatal, que es la de abogacía, tú puedes ejercer una profesión. Pero esto no pasa en el turismo activo ni pasa en el deporte. Esto no está ocurriendo. Ahora mismo no está implantado, no hay reserva. Entonces, esto no existe y es algo que estamos pidiendo, pero que no es posible, porque ¿cuál sería la reserva profesional para el turismo activo? ¿La de buceo? ¿La de senderismo? ¿La de escalada? No. El turismo activo es un gran campo, entonces es muy difícil generar una reserva profesional. Es diferente también lo que llamamos cualificación. El concepto de cualificación tiene que ver con el desempeño profesional y con la formación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la formación profesional genera una serie de estudios, de títulos, de formaciones que cualifica a una persona para hacer algo. Pero eso no quiere decir que esa persona esté habilitada. No, tiene la formación, ¿de acuerdo? O sea, que exista una formación no quiere decir que directamente exista la habilitación. No, eso cada normativa y cada territorio tiene que hacer. Y ahora podríamos hablar de la habilitación. La habilitación es lo que dice una administración que es capacitativo para hacer un ejercicio profesional. Entonces existe una normativa reguladora de una actividad empresarial que dice que para ejercer esa actividad empresarial concreta, pues se puede hacer con una serie de cualificaciones o de titulaciones. Estos son tres cosas diferentes. Nosotros no podemos controlar la profesión regulada a nivel estatal, podemos aplicar la cualificación que existe en diferentes ámbitos educativos, pero sí podemos habilitar el ejercicio profesional. Y esta es la idea. Habilitar el ejercicio profesional sería un enfoque en el cual, a partir de un proyecto de decreto, que es el que se está ejecutando, podíamos coger un montón de titulaciones, de experiencia, de formación, de cursos, fijar unos criterios nivelados de acreditación y ahora sí, habilitarles para trabajar, pero no en el mundo, sino para trabajar en turismo activo y en ecoturismo, en actividades concretas en el ámbito de la Comunidad Canaria. Esta es la idea. Y a partir de aquí sí que podríamos atraer talento. ¿Por qué? Pues porque el turismo activo ahora tiene un gran embudo, un gran funnel, un problema. Y como no corrijamos esto, nos cargamos el sector y esto es una realidad. Y es tan sencillo de entender como si miramos estos datos. Fíjense, si hay un 82% de las empresas que ofrecen más de 4 actividades, pero el 61% de las empresas tienen menos de 4 trabajadores, esto quiere decir que cada trabajador tiene que tener varias cualificaciones, si no es imposible. Por otro lado, si el 64% de los trabajadores, que lo hemos visto también, tiene ahora mismo una vida laboral de menos de 5 años, o sea, son personas que entran al sector, están en una etapa de su vida y salen,
Y por último, si cada formación que hay ahora mismo para cualificar a un trabajador en turismo activo implica entre 1 y 2 años, pues es imposible. No podemos encontrar personas. No podemos. Una persona que va a trabajar en un entorno de incertidumbre de 5 años, discontinuamente en el tiempo, no le podemos pedir que haga formaciones de 2 años en 3 ámbitos diferentes, porque es que le estamos pidiendo más periodo formativo que a un cirujano. Esta es la realidad. Entonces, esto hay que darle un cambio, hay que darle una modificación. Y ahora mismo esto es posible. ¿Por qué? Hay 2 sistemas que están ahora mismo ya funcionando, de los que nos podemos aprovechar. Por un lado, el sistema de la formación profesional. La nueva normativa de la formación profesional lo que establece es que hay una serie de niveles formativos, de grados. Hay un grado A, B, C y D. Hasta aquí, el grado D es lo que conocemos como los ciclos formativos, que suelen ser aproximadamente de unos 2 años, es un ciclo formativo. El grado C es lo que antes llamábamos, o hasta ahora llamamos, el certificado profesional. Pero lo interesante es que ahora se pueden acreditar también los grados B y los grados A. Los grados A son acreditaciones parciales de la competencia en los que acreditas a una persona en un periodo de tiempo más pequeño, más corto, para el desempeño concreto de una actividad dentro de una empresa o de un servicio. Y esto es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que las personas que trabajen y estén cualificadas en cosas muy concretas de lo que hacen, no en general, en aspectos muy generales, y que puedan tener acreditaciones concretas y específicas, varias, de diferentes cosas, porque hemos visto que la actividad que se hace técnicamente es muy baja, no conlleva riesgos en un porcentaje muy alto. Entonces, eso es lo que nos interesa, dirigir ese talento cualificadamente al segmento que nos interesa. Un modelo es el de la formación profesional. Y otro modelo, que están totalmente vinculados, integrados uno en el otro, son las especialidades de la formación del trabajo. Lo que todos hemos llamado siempre o conocemos como las especialidades formativas de empleo, la formación que hay dentro del Servicio Estatal de Empleo Público. Existe un catálogo de especialidades formativas para el empleo. Este es un catálogo que puede diseñar una empresa directamente. Una empresa puede diseñar, por ejemplo, un sector como puede ser la Asociación de Empresarios de Canarias, puede diseñar unas formaciones específicas para sus necesidades, que pueden ser muy cortas. Esto ya se está haciendo, por ejemplo, en País Vasco. Formaciones de 100 horas, de 80 horas, de 90 horas específicas para algo muy concreto. Son formaciones que están acreditadas por el Servicio Estatal de Empleo y por la formación profesional. Estos son 2 fuentes de las que nos podríamos nutrir. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos que el nuevo proyecto que ahora mismo está en cauce y que ha pasado varias fases durante los últimos 2 años de alegaciones, donde han participado muchas entidades, este nuevo proyecto contemple como válidas la cualificación en una serie de actividades que no conlleven riesgo de este tipo de formaciones de grados A y B de la formación profesional o de cualificaciones para el empleo. Y de esta manera podremos integrar a un gran sector de trabajadores, traer mucho talento a empresas que hacen el 80 y pico % de la actividad, que realmente, como les decía, no tiene grandes dificultades técnicas ni grandes riesgos. Y eso es un poco lo que yo les quería hablar. Me hubiera encantado estar ahí presencialmente en la sala y sobre todo estar en Canarias, pero me ha sido imposible por motivos personales y les agradezco mucho la atención. Si tienen cualquier duda, pues encantado de atenderles.